Uno ve El médico a palos de Molière y de entrada piensa que es una de las comedias más graciosas del teatro clásico. Y lo es. Pero ojo, que si miramos un poquito más de cerca, vamos a descubrir que detrás de cada carcajada hay una crítica súper afilada y brillante. Hoy vamos a desentrañar justamente esas dos caras. A ver, la pregunta que arranca todo esto es totalmente absurda. Y la respuesta, al menos en el mundo que crea Molière, es un sí rotundo y divertidísimo. Esa premisa, así de loca, es la genialidad que pone a andar toda la maquinaria de comedia y de sátira de la obra. Para meternos de lleno en la obra, hay que transportarse a ese momento, al teatro del siglo XVII, un lugar donde las apariencias lo eran todo, y donde una mentira bien contada podía, literalmente, transformar la realidad. Y es justo ahí donde empieza nuestra historia. Entonces, ¿cómo es que se arma todo este lío? Pues todo empieza con un plan de venganza, y con un protagonista que no tiene ni la más remota idea de la que se le viene encima. Por un lado tenemos la realidad pura y dura. Sganarelle es un leñador, y no uno muy trabajador que digamos, más bien perezoso, le gusta empinar el codo y en general es bastante vago. Y por el otro está la ficción, la historia que se inventa su esposa, Martina, para vengarse de él, que Sganarelle es un médico fuera de serie, un genio, pero un poquito excéntrico. Y el plan de Martina es sencillísimo, pero, letal. Harta de los abusos, se encuentra con unos criados que andan buscando un médico como locos. Ella les dice que su marido es el mejor del mundo, pero que tiene una manía muy particular. Solo reconoce que es médico después de que le dan una buena tunda de palos. El anzuelo ya está en el agua. Ok, vamos a la primera capa de esta obra, lo que se ve a simple vista, la comedia pura y dura. Molière era un maestro de la farsa, y en esta obra despliega todo su arsenal para hacer que el público no pare de reír. Y aquí está el truco para entender por qué nos reímos tanto. La farsa. ¿Qué es la farsa? Pues es un género al que no le interesa para nada ser realista. Lo que busca es ser efectivo. Se basa en el caos, en la exageración, en los malentendidos y, por supuesto, en la comedia física, como los golpes que, supuestamente, convierten a Sganarelle en médico. Imaginen que Molière es un chef. ¿Qué ingredientes usa para esta receta de la risa? Primero los gags físicos, o sea, los palos. Después, los enredos constantes. Sganarelle no entiende por qué le están pegando y los otros no entienden por qué él niega ser médico. Y para rematar, sus improvisaciones loquísimas, una vez que asume el papel y se pone a fingir que sabe de medicina. Y ojo, que este estilo no se lo inventa Molière de la nada, ¿eh? Él se inspira directamente en el teatro popular de la Edad Media y sobre todo en la comedia del arte italiana. Y esto es clave, porque nos dice que él usaba un lenguaje cómico que la gente de su época reconocía al instante, personajes tipo arquetipos y un ritmo que no te dejaba ni respirar. Pero bueno, ya nos reímos. Ahora vamos a la segunda cara de la moneda, porque Molière no solo quería carcajadas. Quería que la gente pensara. Debajo de toda esa farsa hay una crítica social increíblemente aguda, una verdadera sátira. Aquí hay una diferencia fundamental con la farsa. La farsa busca la risa, y ya está. La sátira, en cambio, usa el humor como si fuera un arma, como un bisturí. Es una manera de señalar los defectos de la sociedad, y el blanco favorito de Molière en esta y en otras obras era sin lugar a dudas la profesión de los médicos. Es que para entender por qué Molière le pegaba tan duro a los médicos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo al siglo XVII. La medicina de esa época estaba, para decirlo suavemente, en pañales. Estaba llena de supersticiones, de charlatanería y de prácticas que muchas veces eran peores que la enfermedad misma. Y lo interesante es que Molière no era un don nadie que criticaba desde afuera, para nada. Era uno de los dramaturgos más importantes de Francia y contaba con la protección del mismísimo rey Luis XIV. Esto le daba una plataforma increíble para burlarse de las instituciones, pero también lo ponía en una situación bastante riesgosa. Entonces, ¿de qué se burlaba puntualmente? Pues se reía de la teoría de los humores, esa idea medieval de que el cuerpo funcionaba con 4 líquidos. Se burlaba de los tratamientos que servían para todo, como las sangrías y las purgas, que te las recetaban casi para cualquier cosa. Molière veía en todo esto
más ignorancia y teatro que ciencia de verdad. Pero esperen, que la cosa no termina con los médicos. El verdadero dardo de Molière va dirigido a la sociedad entera, una sociedad supercrédula que es la que permite que estos charlatanes tengan tanto éxito. Y esta es la clave de todo el asunto. Saganarelle, que es un completo ignorante, triunfa como médico no porque sea muy listo, sino por la fe ciega que los demás ponen en él. La gente está tan desesperada por encontrar soluciones y tan dispuesta a creer en la autoridad que se traga cualquier cosa que le digan. Y el mejor ejemplo es esta escena. Le piden que hable como médico, que dé una explicación científica, y él suelta este latín macarrónico sin ningún sentido, mezclando palabras que se acordaba de la escuela. Y lo increíble es que, en vez de cuestionarlo, todos se quedan impresionadísimos con su gran sabiduría. El disfraz de erudito funciona a la perfección. Al final, lo que nos queda es una lección clarísima y un poco desoladora, la verdad. La apariencia de saber es mucho más poderosa que el saber de verdad. Saganarelle nos demuestra que con la ropa correcta, un título y un tonito de autoridad, se puede convencer a la gente de prácticamente lo que sea. Y todo esto nos trae al día de hoy. ¿Por qué una obra de 1666 nos sigue pegando tan fuerte? Pues porque el mecanismo del engaño que describe Molière lamentablemente no ha pasado de moda para nada. Lo que Molière nos muestra es una especie de ciclo, ¿no? Un ciclo cómico y absurdo donde la sociedad parece que tropieza una y otra vez con la misma piedra, condenada a dejarse engañar por el siguiente charlatán que aparezca. Es un reflejo cómico, sí, pero también bastante trágico de la naturaleza humana. Y aquí va un dato que es una locura, pero que demuestra la obsesión de Molière con esto. La palabra médico aparece 54 veces en el texto original. ¡54! Es como un martillo que golpea una y otra vez, recordándonos que, aunque el protagonista es un leñador, la verdadera crítica es a esa profesión que él consideraba que estaba llena de farsantes. Al final, Molière nos dejó esta comedia brillante no solo para que nos riamos. Es un espejo, y nos obliga a preguntarnos, más de 350 años después, en plena era de las fake news y los supuestos expertos de todo, ¿será que ya aprendimos a diferenciar la apariencia de la realidad? ¿O seguimos siendo igual de vulnerables a los Saganarelles de nuestro tiempo? Esa es una pregunta que quizás sigue siendo tan incómoda como divertida.